Tiene la palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. Es importantísimo el proyecto que ha presentado la diputada Clara García para discutir en profundidad esta idea de futuro. Es importantísimo. Nos parece fundamental y además marcar ciertos apuntes que nos parece muy importante porque es la discusión también de quienes llevan adelante la defensa de los intereses santafesinos. En primer lugar, lo que nos parece fundamental es revalidar parte de la historia que recién contaba la diputada García. Nosotros terminamos llamándole hidrovía al río Paraná, que es el nombre de la empresa que se terminó conformando en 1995 cuando el Menemato usó el Estado para ser colonizado al servicio de empresas privadas nacionales e internacionales. El Estado al servicio de los intereses privados. La privatización fue del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná. Duró un cuarto de siglo, hasta el año 2020. Allí todos pensábamos, o por lo menos los que queremos defender los intereses santafesinos, que iba a haber un gran debate, porque nosotros tenemos 700 kilómetros de costas sobre el río Paraná. Y la discusión es en profundidad. La que se iba en aquel momento era la empresa belga Jan de Nul, que es una de las 5 dragadoras más importantes del mundo en sociedad con la empresa bonaerense EMEPA. Ahí constituyeron Hidrovía Sociedad Anónima. En aquel momento, en 1995, se hicieron cargo de 6 dragas que era la producción nacional, eran de Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, una de las empresas del Estado más viejas que tenemos en el país porque viene del siglo XIX. Lo cierto es que el negocio del Paraná consiste, como decía la diputada García, entre otras cosas, en las exportaciones. Por los 38 puertos que tenemos sobre la provincia de Santa Fe, se van por año 30.000 millones de dólares. Y el negocio del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná son 300 millones de dólares. Por eso cuando el gobierno nacional, cada vez menos nacional, puso el decreto 949, en donde puso, como bien decía la diputada García, a la Administración General de Puertos a cargo, lo puso a cargo solamente del control hidrológico del Paraná. Era un pésimo negocio, porque nos quedábamos con la centésima parte de lo que se llevan. Por eso, una vez más, en relación directa a lo que hoy vivimos aquí en la legislatura, defender la producción y el trabajo nuestro es hacer que la mayoría de lo que surja de nuestro trabajo le quede a las mayorías que habitamos la provincia de Santa Fe. El año pasado, 18.000 millones de dólares salieron por los 38 puertos de Santa Fe, informado por el gobierno de la provincia. No quedó un solo peso por la vieja estructura de país unitario que nos prohíbe en el artículo 126 de la Constitución Nacional cobrarles impuestos y tasas a las exportadoras. La gran pregunta es, entre otras cosas, ¿a qué le llama federalismo? El gobierno de Perotti efectivamente comete un hecho, a mi entender, vergonzoso, que fue decir, el ente de lo que ellos llaman la hidrovía va a tener presencia santafesina porque vamos a poner el edificio del ex Senasa en la calle La Prida y Santa Fe en la ciudad de Rosario frente a la Plaza 25 de Mayo y esa va a ser la certificación y la garantía de la presencia santafesina en el ente federal de hidrovía. No, pusimos el edificio en Rosario. Ahora las decisiones son tomadas desde Buenos Aires y desde los intereses que tienen más que ver con las multinacionales que con los intereses santafesinos. No tiene nada de federal. Y el que reemplazó a Sujarchuk, que era el hombre de Sergio Massa, que estaba aquí en el ente nacional del control del río, ahora está en la Secretaría de Desarrollo Científico de la Nación, fue reemplazado por un hombre del gobierno de Bordet, de Entre Ríos. El que está al frente hoy es un hombre de Entre Ríos. Así que también adhiero a todo lo que tiene que ver con esta cuestión.
El problema, y es sobre lo cual yo quería también marcar esto, que nosotros acompañamos que haya una presencia santafesina real. ¿Pero quién? ¿De qué lugar? ¿De qué sector? Yo particularmente siento que la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario no representa los intereses de las mayorías santafesinas. Ese es mi punto de vista. Lo he dicho con sinceridad en distintos lugares y hemos impulsado muchísimos actos sobre que muchas veces la Bolsa de Comercio tiene más que ver con el desarrollo de la producción santafesina al servicio extranjero que al servicio de los santafesinos. Yo estoy convencido de eso, pero puedo estar equivocado, tranquilamente. No tengo problemas que me lo demuestren. Pero por ahora no me lo han demostrado. Y lo que nosotros vemos es que si nosotros ponemos un representante de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, en realidad no va a ser una presencia santafesina, sino que va a ser una presencia vinculada a quienes quieren quedarse con las riquezas que se van por el río Paraná. Así que hacemos esa observación. No puede ser cualquier santafesino, no puede ser cualquier mujer santafesina, porque va a depender de los intereses que represente. Y me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos pensar sobre el futuro? Palabra que realmente es la que nos debería apasionar. A mí me parece que tiene que haber una presencia activa de un Estado que deje de ser bobo y cómplice. El gobierno paraguayo hace 2 meses atrás nos informó que por el río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata salieron en los últimos 2 años 42 toneladas de cocaína. Por eso los títulos de los diarios era la hidrovía de la droga, la hidrovía de la cocaína. Es preciso hacer despertar, entre otras cosas, a las famosas fuerzas federales que nos cuidan para, entre otras cosas, preguntarle a la prefectura ¿qué están haciendo? ¿Cómo nos están protegiendo? 42 toneladas de cocaína salieron por los puertos de nuestros ríos. Por eso para nosotros es fundamental discutir esto con precisión. Lo hacemos en la reciente comisión que preside el diputado Ariel Bermúdez. No creemos que estemos discutiendo solamente el negocio del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, sino que estamos discutiendo de quiénes son las riquezas que se van por el río Paraná. Y la cuestión ambiental. ¿Es preciso dragar más el río mientras se desmoronan, por ejemplo, algunas costas cercanas a la ciudad de Rosario? ¿No se podrá pensar en un desarrollo productivo vinculado al ambiente? ¿No se podrá pensar eso de otra manera? A mí me parece que esas cuestiones son exigencias que tienen que ver con el presente y con el futuro. Hago esa observación, vamos a discutir seguramente sobre quién es la mejor presencia santafesina en ese lugar, pero sí estoy de acuerdo con la necesidad de discutir quién se queda con las riquezas santafesinas que se van por el río Paraná. Porque cada vez, en una provincia cada vez más ricas, hay cada vez más personas empobrecidas y eso es una obscenidad, entre otras cosas porque no discutimos seriamente lo que está pasando con el río Paraná. Muchísimas gracias, señor presidente.